Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Hugo Valdemar y Marcelo Rittner vamos a hablar de la Pascua y su historia. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Como usted sabe, están empezando las festividades de Semana Santa. Nos vamos de vacaciones. Y el próximo viernes es Viernes Santo, se conmemora por un lado la crucifixión y muerte de Jesús, por el otro, en la religión judía, será la primera noche de la Pascua. Y bueno, pues es una de las celebraciones más importantes de las religiones monoteístas. Y para hablar de su significado, su historia, lo que hay detrás de esta celebración, nos acompaña nuestra mesa, queridísima mesa espiritual, vamos a llamarla así, con Hugo Valdemar. Él es canónigo de la Catedral Metropolitana de México. Hugo, qué gustazo tenerte por acá. Leo, ya nos extrañábamos en esta estupenda mesa, sí. que sí se ha convertido en una mesa espiritual, ¿eh? Gracias por la invitación. Bueno, a mí ya me empiezan a convencer, así bueno, que... Okay. Marcelo Rittner, rabino emérito de la comunidad Betel. Marcelo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Gracias, un gusto salir de la cajita y poder estar como seres humanos cerca, sí. No demasiado cerca, pero... Bueno, cerca de corazón, eso. El reencuentro con la gente es importantísimo. Importantísimo, así es. Bueno, la próxima semana, pues es la Semana Santa, luego la Semana de Pascua. Y bueno, los invitamos para platicar de qué significado tiene en la religión católica fundamental esta festividad, ¿no, Hugo? Sí. Por supuesto, popularmente la llamamos la Semana Santa, ¿no? Es como se le conoce, pero finalmente todo el proceso previo, que es una cuaresma, 40 días de preparación, para que llega jueves, viernes, sábado y sábado santo, pero al final de cuentas el centro no es la crucifixión, la muerte de Jesús, sino que el centro es la Pascua, es decir, la resurrección. Identificamos nosotros la Pascua con la resurrección porque entendemos que es el paso de la muerte a la vida. Jesús que retoma la vida, resucita, y es la Pascua que en el ámbito de fe católica se celebra durante 50 días, un cincuentenario de días para celebrar la Pascua. Sí. Entonces, a ver, el próximo viernes Santo, sí, es correcto lo que dije, que claro, se celebra la crucifixión de Jesús. Sí, claro. Tenemos el Jueves Santo, hacemos memoria de la Última Cena. ¿Sí? Ese mismo día Jesús es prendido, es juzgado, al otro día en la mañana presentado a Pilatos, Viernes Santo, condenado a muerte, crucificado el viernes, y el sábado permanece en el sepulcro. Y porque era sábado, porque era el Shabbat. Pascua, el Shabbat era, y además la Pascua. Entonces, claro, eso, era Pesaj, claro. Por eso urgía quitar los cuerpos de la cruz, porque no podía estar ahí en la fiesta, contaminaba la fiesta, y es lo que tan inmediatamente incluso a los otros que han crucificado, los matan, hacen que se asfixien, quebrándole las piernas, se cuelgan, se asfixian, porque urgía quitar los cuerpos, ¿no? Sí. Y entonces, pero el domingo nosotros celebramos la Pascua, que es la fiesta, por cierto, más importante de la fe católica. A veces la gente se queda que es la Navidad. No, la fiesta más importante es la Pascua. Yo tenía eso, porque digo, la Navidad es el cumpleaños, digamos. Sí, vamos a llamarlo así. Jesús, ¿no? Claro. Pero la Pascua es el culmen, es el triunfo, es la glorificación. Entonces, de hecho, toda la historia de Jesús tiene sentido justamente por este acontecimiento de la resurrección, que es para nosotros la Pascua. Muy bien. Y en la religión judía, Marcelo, es el Pesaj o la Pascua, ¿no? El Pesaj, que conmemora la salida de los judíos de Egipto, ¿no? Correcto. Yo diría también para la comunidad judía mundial, es de las fiestas más observadas. Yo creo que es la más observada porque tiene un gran contenido espiritual. El mensaje es la salida de la esclavitud a la libertad, la salida de la esclavitud de Egipto a la libertad, camino hacia la tierra prometida, lo que es también la transformación de la nación. Pero en términos específicos es el agradecimiento a la libertad
que termina con esta esclavitud, con la esclavitud del faraón y toda la posibilidad de transformarse de esclavos en un pueblo de esclavos a una futura nación. Y es una fiesta familiar, una fiesta de reunión, de donde leemos un texto que se llama la Agadá. Aquí nos trajiste la tuya, la que tú publicaste. Mira, bueno, es uno de los miles de ejemplares diferentes que existen en todos idiomas. La Agadá es el texto que utilizamos las 2 noches primeras cuando leemos la historia de todo lo que estamos celebrando en estos días. Entonces son textos clásicos donde hay canciones, donde lo que se busca es la curiosidad de los niños para que pregunten, es celebrar la vida y al mismo tiempo celebrar la libertad con el compromiso y la responsabilidad de saber utilizar esa libertad. A mí es una de las fiestas que más me gusta porque sí se celebra la libertad y para mí la libertad es un, ¿no? Es un valor fundamental del ser humano. Hugo, yo siempre he tenido la duda si la última cena era la cena de Pesaj, la cena de Pascua. No, no lo era. No, ¿verdad? Porque es antes. Fue ¿no? previo, sí. Jesús vio el horizonte que se le acercaba y decide anticipar la celebración con sus discípulos. Sin embargo, por lo que leemos en los evangelios, se hace propiamente el ritual de la Pascua judía. No hay que olvidar, de pronto se olvida, ¿no? Jesús era judío, pertenecía al pueblo judío, creció en esa fe, en esa tradición, María su madre también. Todos los apóstoles eran judíos, ¿no? No fue directamente apóstol de él, pero el que más propagó la fe cristiana, Pablo de Tarso, era judío. Entonces, está todo en el contexto. De hecho, pues no se puede entender la Pascua cristiana sin el antecedente de la Pascua judía, ¿no? Claro. Y Jesús es en ese contexto que celebra esta Pascua anticipada, ¿no? O sea, es una Pascua anticipada. Anticipada, sí. Repito, aunque sí hace, por lo que vemos en los evangelios, todo el ritual propio que se hacía en la Pascua, pues con lo que los panes ácimos, el cordero, las hierbas amargas, todo lo que está normado, incluso por la misma Escritura, ¿no? Por tanto, pues por Dios que da las normas a Moisés, vive una Pascua como adelantada, pero una verdadera Pascua, ¿no? Claro. Ahora, él, sin embargo, habla de una nueva Pascua, de un nuevo paso. Así como Israel hasta hoy conmemora ese paso de la esclavitud a la libertad, Jesús habla de un paso de la muerte a la vida. Y si bien la Pascua judía es un acontecimiento histórico de liberación, pues sí, se sitúa en la historia, el paso que Jesús da va más bien en la perspectiva de fe y espiritual. Es decir, para Jesús en el Evangelio siempre lo hace ver, el pecado es una esclavitud, lleva a la muerte, porque es lo que nos aleja de Dios, lo que hace que rompamos con Dios, y no solo con Él, sino con los hermanos, ¿no? Y eso destruye la creación de Dios, por eso es pecado, y entonces Él se presenta como el que viene a liberar al hombre, pero ahora ya no de un faraón, sino ahora del pecado, y a reconciliar al pecador con Dios, ¿no? Y para eso no es el pecador el que paga, sino por sus propias culpas, sino que es Él quien se ofrece para pagar por los pecadores, ¿no? De hecho, cuando en la cena toma uno de los rituales, que ya lo explicará mejor Marcelo, las copas que pasan, Jesús dice, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que se derrama por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, ¿no? Entonces, es un paso aquí ya no histórico de una esclavitud bajo el faraón de Egipto, sino es el paso espiritual de la muerte del pecado a la vida que ofrece Jesús con Dios, ofreciéndose Él como víctima de expiación, de reconciliación con los hombres. Por eso habla de una nueva Pascua. Interesante esto, ¿no? Del pecado, ¿no? Sí. Marcelo. Sí. Bueno, en el judaísmo el concepto de pecado no es, digamos, es manejado más en el libre albedrío y la decisión de cada uno de cómo vivir su propia vida, es decir, qué camino va a elegir, si el camino
del error, del mal, digamos así, o el camino del bien. No hay es decir, el ser humano no nace con el pecado como una marca que ya tiene de arranque en su vida. Lo que dice Hugo es interesantísimo. Evidentemente hay algunas diferencias importantes porque, por ejemplo, el concepto del vino es diferente en la fe católica que en el judaísmo. Para nosotros el vino es el símbolo de la vida, de la alegría, en cuanto que en el cristianismo, entiendo, corrígeme si estoy equivocado, tiene que ver con el cuerpo, la sangre de Cristo, ¿no? Entonces son dos valores que nos separan. Evidentemente es una historia que está entrelazada en términos históricos y reales. Se va desarrollando después por el propio desarrollo de cada una de las líneas o de los caminos que cada religión ha seguido. Claro. Pero el hecho de tener justamente eso, esta tradición básica, Hugo dice, es una de las principales reuniones. Yo digo, es una de las principales reuniones. Hasta tú dices, es una de las entonces, eso demuestra la importancia que tiene. Pero, hasta Leo Zuckerberg. Hasta Leo Zuckerberg. Entonces, es decir, por un lado es esto. Por otro lado, hay símbolos que por supuesto van variando de acuerdo a nuevas interpretaciones. Sí. Pero nosotros al celebrar la cena familiar y leer este texto que es la Agadá, lo que estamos recordando es la historia, lo que estamos recordando es pasajes, y especialmente hay un texto que dice que cada uno debe celebrar este Pesaj, esta Pascua, como si él mismo estuviera saliendo de Egipto. Sí, sí. Es decir, tu libertad no es algo que lo recibiste de generaciones y generaciones atrás. La libertad es algo que es tu responsabilidad cada día de tu vida. Y especialmente en los días de hoy, que es una de las costumbres también, que leemos las 10 plagas, ¿no? Y bueno, para hacer la cena familiar un poco más discutible y entretenida, etcétera, muchas veces, por ejemplo, en mi casa, yo pregunto, especialmente a mis nietos, ¿no? Es decir, ¿cuáles serían las plagas nuestras hoy? Si hoy tuviéramos 10 plagas. Bueno, COVID-19, ¿no? Bueno, COVID-19 es una. Yo creo, ya lo platicamos, ¿se acuerdan? Sí, claro. Yo creo que lamentablemente podría decir hoy también la guerra en Ucrania. Claro. Creo que qué horror, qué cosas estamos. Que es también un mensaje de Pesaj, ¿no? Es decir, la necesidad de liberarse del opresor. Sí. Porque el concepto del faraón, que es el concepto del opresor, de aquel que castiga al pueblo, que lo esclaviza, hay una interpretación rabínica que es muy interesante, que es que Elie Wiesel, el Premio Nobel de la Paz, él lo trabajó muy bien y yo lo tengo en ese texto porque a mí me fascina. Y dice que el faraón en realidad está dentro de cada uno de nosotros. Y el faraón representa todas aquellas cosas en nuestra vida que nos esclavizan, que nos oprimen, que nos tienen. Usan la palabra Mitzrayim, que se refiere a Egipto en hebreo, pero Mitzrayim también significa lo estrecho. Entonces, como que Egipto era un lugar muy estrecho. ¿Por qué? Porque había un faraón que nos oprimía, que nos esclavizaba y que no nos permitía vivir en libertad. Pero cuando tú consigues esa libertad, enseñan, también debes sacar al faraón que tienes dentro de ti. Ese es también un desafío a lo largo del camino de tu vida y naturalmente como individuos, como pueblos, como sociedad. A lo mejor por eso hay tantos psicoanalistas judíos, ¿no? Sí. Porque las terapias se trata de sacar al faraón que tenemos adentro. Sí. Hugo, ¿cómo celebran los cristianos esta semana de Pascua? O sea, en México
hay que decir que hay unas tradiciones muy interesantes. Sí, bueno, claro. lo que pasa en Iztapalapa, ¿no? Sí. Pero cuéntanos un poco, Sí. ¿no? De esta celebración. Sí. Fíjate que una vez platicando con un sacerdote italiano, Sí. que por cierto es exorcista en Padua. Uy, tenemos que hablar un día de exorcismo. David, Eso que fue- nos anote, porque ese es un buen tema, ¿eh? El diablo. No, sí. Fue 30 años profesor en la Universidad Gregoriana de Sí. Filosofía y es Sante Babolín, un sacerdote que ha venido muchas veces a México y siente una gran fascinación por el pueblo mexicano. Y siempre le llamó mucho la atención esas representaciones que abundan prácticamente en todas las iglesias de un Jesús maltratado, lleno de sangre, Sí. adolorido. Y bueno, eso existe obviamente en toda la catolicidad, pero decía, ¿por qué en México se insiste tanto en esa parte, ¿no? Del dolor, del sufrimiento. De hecho, muchos reducen la Semana Santa al Viernes Santo, pero no. Y él también, como es un tanto antropólogo en la reflexión filosófica y de las culturas, después de uno de los viajes me decía, creo que voy entendiendo por qué. Dice, porque el pueblo mexicano, el católico mexicano, todavía se siente culpable. Caray, ¿culpable de mira, qué? Interesante. Y dice, fue muy dura, muy dramática la vivencia del pueblo azteca, de los sacrificios humanos, que eran miles, ¿no? Sí, Miles sí. y miles de víctimas. Dice, y yo solo puedo entender que subsista una culpa y que por eso entonces se le da tanta importancia a la parte penitencial, a la parte del dolor, del sufrimiento. Es Vía Cruz que vemos, por ejemplo, en Tasco, ¿no? Que van con las espinas. En fin, puede ser, digo, es una hipótesis, claro, no habría pero sí que es interesante. ahondar Sí. en esa perspectiva antropológica, cultural. Pero bueno, sí, no se reduce Viernes Santo, porque si nos quedamos con eso, entonces no entendemos realmente qué significa la Semana Santa. La Semana Santa inicia el Domingo de Ramos, que recuerda cómo Jesús entra a Jerusalén. Que es este próximo domingo, 10 de abril, efectivamente. día de la revocación de mandato. Pero no nos metamos en eso. No nos metamos. ¿Será pecado o será recompensa? O sea, porque Jesús es aclamado como Mesías. Sí. Ah, caray, mira, nada más. Echando bola rápida, Hugo, qué barbaridad. El Bueno, caso es que es recibido alegremente y se recuerda esa entrada y que Jesús tiene claro que sube para vivir la pasión. Sabe que esto es efímero y que vienen los momentos difíciles que se dan justamente el jueves, que él celebra esta Pascua anticipada. Se va a orar al Huerto de los Olivos, Getsemaní, que ahí está en Tierra Santa, es un lugar estupendo. Precioso. Pasando el torrente Cedrón está. Sí. Va ahí a hacer oración, es un momento de muchísima angustia para él. Pero aquí, digamos, en México se va a la iglesia, digamos. Sí, el Jueves Santo hacemos memoria justamente que Jesús instituye la nueva cena pascual, vamos a llamarla así, que es la Eucaristía o la misa, como comúnmente se le conoce, donde, como decía muy bien Marcelo, Jesús le da un significado nuevo al pan y al vino, donde él con el pan dice, esto es mi cuerpo, el vino, esto es mi sangre, y luego le dice a los discípulos, hagan esto en memoria mía. Que esto es interesante lo que sea Marcelo, porque este término de memoria, no sé cómo se diga en hebreo, no es lo mismo que recuerdo, ¿no? Porque finalmente el pueblo judío hace una memoria de la Pascua, es decir, como si estuviéramos saliendo de Egipto, viviendo, trascendemos el tiempo y el espacio y estamos en ese momento, ¿no? Ese es el concepto que tiene el pueblo de Israel, que se toma en la fe cristiana, para hacer una memoria. Hagan esto, dice Jesús, en memoria mía. Por eso la misa es lo mismo. O sea, cada vez que se participa de la misa es como si no hubiera tiempo y espacio y nos situamos en el momento del sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección. Es la memoria. Eso es el Jueves Santo. Se celebra el Jueves Santo esta memoria de la última cena. Jesús tiene un gesto de lavar los pies a sus discípulos, dándoles... Cosa que hasta hoy en día hace el Papa, se sigue haciendo, ¿no? sí, todo en las iglesias, en todas las iglesias, repetimos el gesto de Jesús, que tiene el gesto del amor como servicio. Amar es servir al otro, ¿no? Como él mismo decía, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Incluso en la cena Pedro se opone, tú eres el maestro, ¿cómo me vas a mí a lavar los pies, no? Y Jesús le dice, si tú no entiendes esto, no tienes nada que ver conmigo, o sea, no has entendido nada, ¿no? Entonces, se hace memoria de esa última cena de Jesús, que es la Eucaristía ahora para nosotros,
del lavatorio de los pies, porque es lo propio, que Jesús también dice, les doy un mandato nuevo, no anula a los otros, por supuesto, el nuevo mandato es que se amen como yo los he amado, ¿no? Y Jesús va a mostrar el amor en la cruz, justamente, o sea, hasta dónde ama Jesús, hasta dar su vida en la cruz, y lo mismo pide a los suyos, el amarse como él amado. Eso se hace presente el Jueves Santo, en la tarde, noche se celebra esto. El Viernes Santo, pues es lo más tradicional, el Via Crucis, Via Crucis, ¿no? El camino de la cruz. Todavía para los que conocemos Jerusalén es un viaje interesantísimo. Está la Vía Dolorosa, ¿no? Sí. Exacto. Que es lo mismo que el Via Crucis. Que es donde Jesús iba con la cruz, ¿no? Es condenado el patíbulo. Las estaciones. Y sale fuera de la ciudad en ese momento. Sí. No podía ser crucificado dentro por la pureza ritual, en fin. Y entonces el Viernes Santo en la mañana, qué curioso, en Roma se hace en la noche, en el Coliseo. Ah, mira. Pero aquí lo hace el Papa en el Coliseo, aquí siempre se hace por las mañanas el Camino de la Cruz, el Via Crucis. Y repite, es como lo más significativo quizá. En España, bueno, es unas tradiciones extraordinarias de las grandes procesiones bellas que se hacen. Y bueno, se hace memoria justamente que Jesús es llevado al Calvario, crucificado, muerto. Esto es en el nivel popular. En el nivel de la liturgia, de la celebración, digamos, oficial de la Iglesia, está en la tarde, a las 3 de la tarde, la celebración de la Pasión del Señor, así se le llama, donde hacemos lecturas, la lectura del Evangelio de Juan, que narra toda la pasión, y se hace unos rituales muy hermosos ese día, Viernes Santo en la tarde, recordando la muerte de Jesús. Muy bien. Sábado en la mañana es un día de silencio, de reflexión. Antiguamente, en la liturgia antigua que se reformó por el Papa Pío XII, se abría la gloria en la mañana del sábado, decían, por eso incluso se mojaban. La gloria que sábado de gloria, ¿no? Claro, sábado pero de se gloria. reformó ese, no, a ver, en realidad es sábado en la noche, ¿sí? Entonces empieza a las 7, 8 de la noche la celebración, o más tarde, se llama Vigilia Pascual, donde, por cierto, se leen 7 lecturas del Antiguo Testamento, entre ellas la creación, la historia de Abraham e Isaac, el Éxodo, la salida de Israel, y se canta muy solemnemente ese hermoso himno que cantan una vez que han sido liberados, ¿no? Y después las otras lecturas son de los profetas, de Isaías, Jeremías, en fin, se va haciendo un recorrido. Y 2 del Nuevo Testamento, una de Pablo y el Evangelio que habla de la resurrección. Esta es la Vigilia Pascual, que es la fiesta más importante de la fe católica. Se prolonga el domingo con las misas de Pascua, de resurrección, pero no son. La Vigilia Pascual dura 3 horas más o menos, ¿no? Al otro día son las misas más solemnes, pero y se prolonga una 50ena pascual. Esto es Semana Santa. En el caso de la religión judía, no es solamente la Agadá. Exacto, la lectura de la Agadá y la cena, sino que también hay otros. Son 8 días, la festividad son 8 días. Que no se puede comer pan, en fin. Correcto, ¿no? Ese es el símbolo que iba a mencionar justamente. Que otro símbolo, además de la Agadá, que es como el texto que seguimos en todas las mesas, hay varios símbolos muy representativos. El más importante es lo que se llama matzá. La matzá es el panásimo. Es como una galleta que tiene así unos canalitos. Unos canalitos, sí. Es pan sin levadura. Es pan sin levadura. ¿Por qué se usa esto? Esto es porque la noche, mientras se preparaban para salir, cocieron el pan, pero no tuvieron el tiempo de ponerle levadura. Y de ahí la costumbre de que en los 8 días no se come levadura. Y hay algo muy interesante en relación a esto. Es decir, hoy en día, con todos los avances gastronómicos, hay matzá con sal, hay matzá vegetariana, no gluten, ahí hay de todo. Pero la matzá sigue siendo el representativo del pan de la pobreza. Así lo hacemos en la mesa del Seder. El que dirige el Seder levanta un pedazo de esta matzá y dice: Al-Ahmani adi ajalnu besabata mi Mitzrayim.
He aquí el pan de la pobreza que comían nuestros antepasados cuando vivían en Egipto. Sí. Es decir, ese es el sentido de la matzá en Pesaj. Recordarnos durante los 7, 8 días que dura la fiesta, además de los rituales normales que cada día hacemos de 3 veces por día, tenemos las 2 primeras noches esta cena, pero los 8 días tenemos la observancia de estos alimentos, que los alimentos, todos los alimentos, no pueden contener levadura. Uh-huh. Y eso es, como dije, en el sentido también de recordarnos que no tenemos todo en la vida, pero que lo que tenemos que saber darle valor. Bueno, pues déjenme, tengo que hacer una breve pausa. Está muy interesante esta charla con el padre Hugo Valdemar, el rabino Marcelo Rittner, sobre la Pascua, que pues empieza ya la semana que entra, próximo viernes, tanto las celebraciones de Semana Santa en el cristianismo como las de la Pascua en el judaísmo. Regresamos. Estamos de regreso con el rabino Marcelo Rittner, el padre Hugo Valdemar, hablando sobre la Pascua. Y yo les quisiera pedir a ambos ¿qué mensaje le quieren dar hoy a la gente que nos está viendo en vísperas de estas vacaciones? Desde luego a mí me encanta la Semana Santa porque son vacaciones, ¿no? Pero más allá de este maravilloso... de que nos liberamos de la chamba por lo menos un rato. ¿Qué le dirías? Comenzando contigo, Marcelo. Mira, lo primero, sin saber que ibas a hacer esta pregunta, me quedé reflexionando en este instante al escucharlo a Hugo, qué importante que son estos diálogos. Porque creo que justamente esta ha sido una fiesta que muchas veces ha creado enfrentamientos en la historia, con acusaciones falsas, y poder escuchar que tenemos esta historia común, que hay una separación natural, pero que hoy, en el año 2022, seguimos celebrando justamente lo común. No estamos subrayando o destacando las diferencias. Y creo que ese es mi primer mensaje. En una sociedad tan destructiva como la que estamos viviendo, en una sociedad con tanta inseguridad, en una sociedad con tanta mentira, con tantas palabras usadas con falsedad, poder entender la fe de uno y la fe de otro y observar esas historias, solo pueden ayudarnos a acercarnos como humanidad, todos pueden ayudarnos a ser mejores seres humanos. Es que es el mismo Dios al final del día, ¿no? Es el Dios de la humanidad, es el Dios que toma un camino en diferentes ideas. Para nosotros Jesús siempre ha sido reconocido como un judío, como un hombre de bien, un profeta, digamos, de su pueblo. La historia crea una divergencia en el momento justamente de la resurrección, porque nosotros decimos que el Mesías no ha llegado, en cuanto el catolicismo, el cristianismo toma esta idea claro, como su Mesías. Pero la historia es común, la historia es lo que nos tiene que unir y no separar. Y la gente de fe, que es la gente que se va a reunir en las iglesias, en las sinagogas, en sus casas, y van a recordar textos sagrados y van a poder hablar de la esperanza y de poder ser mejores como seres humanos, más completos, sacarnos los faraones que tenemos adentro. Todo eso tiene que ayudarnos a ser una sociedad mejor, más equilibrada, más espiritual,
y dar oportunidad a la fe de tener un lugar en la vida diaria de la gente, no únicamente para celebrar una festividad. Hay que celebrar la vida todos los días. Muy bien. Hugo, ¿tú qué mensaje? Sí, una de las cosas que Jesús dijo varias veces a sus discípulos: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El valor que Dios quiere de su creación, nosotros que somos hijos de Dios, es que vivamos. Incluso uno de los profetas dice: Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, ¿no? Porque este es lo que Dios quiere, para eso nos ha dado la vida, para que la conservemos, pero vivirla dignamente. Por eso libera a Israel, porque no era una vida digna de su pueblo, ¿no? A un precio muy alto, ¿eh? Por supuesto que sí. Y con muchas reticencias, también hay que decirlo, del propio pueblo todo de Israel. El éxodo es... Sí, hombre. Nosotros en la liturgia estos días justamente leemos todas esas lecturas, y yo digo, bueno, qué paciencia la de Moisés, ¿no? Sí. A quien castigaron, por cierto. Y la intercesión por el pueblo es maravillosa, ¿no? Entonces, el mensaje de la fe cristiana es eso, es Jesús que resucita, retoma la vida y quiere que los suyos vivan. Y para vivir una vida adecuada está en el centro el amor. Todo lo que es odio destruye, ¿no? Que es la parte del faraón, nosotros también la parte que ponemos ahí, que viene siendo el faraón, el demonio. Lo que mete es justamente la división, el odio, la incomprensión, y con ello todo lo que se deriva, ¿no? La avaricia, los asesinatos, la maldad. Entonces, este tiempo es para nosotros, los cristianos, es recordar que Cristo vino, murió, resucitó por nosotros y nos pide que tengamos vida y que demos fruto. Y el fruto que Él pide es justamente la capacidad de amar como Él amó, ¿no? Es decir, no buscando yo ante todo mi propio bien, mi propio bienestar, sino buscando conjuntamente, sí, el mío, pero buscando el de los otros para hacer lo que los primeros pensadores, los llamamos los padres de la Iglesia, llamaban una nueva humanidad, no metida en el egoísmo que crea el pecado, sino en la capacidad de servir, de amar, como Jesús lo hizo, ¿no? Muestra es el lavatorio de pies, pero realmente el mayor servicio es su entrega en la cruz. Entonces, ante ¿es un amor incondicional? Absolutamente, ¿no? De hecho, él mismo dice una cosa estupenda a los discípulos: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, ¿no? Dar la vida por el que amas es el gesto más grande que puede haber, porque entregas lo más grande que tú tienes, que es tu propia vida, no das cosas, no tu vida, ¿no? Entonces, efectivamente sigue siendo el gesto más grande, dar la vida por la persona que amas, ¿no? Y claro, puede ser de manera heroica, en un gesto heroico, o puede ser en la vida cotidiana, o es en la vida cotidiana, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces hay que renunciar a propios gustos, caprichos, egoísmos, por ejemplo, los hijos, la esposa, también incluso la comunidad, ¿no? Entonces, el mensaje de Cristo es esto, es finalmente el triunfo del amor sobre el odio, ¿no? Jesús es muerto por odio, pero triunfa resucitando y muestra que el amor es más grande que la muerte. Urs von Balthasar, un teólogo, decía: el cristiano no debe creer otra cosa, no puede creer en otra cosa, nada puede y debe ser creído, es la frase exacta, nada puede y debe ser creído si no es el amor, solo el amor es digno de fe. Bueno, qué bueno que el rabino Marcelo Rittner mencionó el tema de la guerra, porque yo se los quería preguntar, ¿no? Porque esta celebración de la Pascua vamos a estar, todo indica, en medio de una guerra atroz, con unas historias horribles, ¿no? El otro día entrevistaba a nuestro compañero Lalo Salazar, que anda por allá de corresponsal de Noticieros Televisa en Ucrania, y nos contaba pues lo que había visto en Bucha, ¿no? Esta carnicería tremenda de civiles, hombres, mujeres, niños, en fin. ¿Qué te dice esto, Marcelo? ¿Qué le puedes decir a la gente? ¿Cómo entender el tema de la guerra? Que, por cierto, hay que decirlo, es muy humana. O sea, la Biblia está llena de guerras, ¿no? O sea, ¿qué dices en esta Semana Santa? ¿Qué reflexión haces sobre el tema de la guerra ahora que la tenemos tan enfrente? Yo pensé que cuando decíamos la frase nunca más, pensando que después de la Segunda Guerra Mundial nunca más viviríamos situaciones como esta,
iba a ser una realidad y creo que la tiraron al bote de basura. Y yo estoy profundamente triste. En una prédica dije que me duele el mundo, ¿no? Es decir, creo que es una expresión que puede representar cómo uno se está sintiendo. Yo estoy seguro que en la gran mayoría de las casas judías durante el Seder van a estar presentes los ucranianos, con quien además el pueblo judío tiene una historia muy intensa. Para bien y para mal, hay que decirlo. No, justamente. Sí. Porque a lo largo de la historia han vivido y han sufrido los judíos allá, también por los ucranianos y luego por los soviéticos. Mi papá salió de Ucrania. Ah, mira. Mi papá salió de Ucrania mucho antes de todo esto, pero su familia allí quedó. Es decir, que el que no salió de Ucrania pereció. Hoy estamos viendo una de las mayores migraciones en nuestros tiempos, si no la mayor. Sí, ya van más de 5 millones de ucranianos que han salido. Y esto es algo que nos dice que no aprendimos nada. Como humanidad no aprendimos nada. Que en lugar de estar corriendo a ayudar, deberíamos aprender a prevenir las cosas. Hay una historia muy simpática de un pueblo en el cual, en esa zona, es un pueblo que en el judaísmo se toma como que eran gente de pensamiento muy simple, ¿no? Y entonces dice que una vez, al final, pasando el pueblo, había un precipicio y que se rompió la barda de ese precipicio. Y entonces se juntan todos los inteligentes del pueblo y deciden que van a hacer un hospital al final del precipicio, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿no es más sencillo reparar la barda? Sí. Es decir, en términos de humanidad, ¿no es más sencillo que esto no pase que estar hablando de muertes innecesarias, de muertes de niños, de asesinatos, de una crueldad tremenda. Torturas? Entonces, es un tema que duele el alma. Yo digo que todos deberíamos utilizar, todos como seres humanos, como hombres de fe, hombres y mujeres de fe, deberíamos utilizar estas fiestas para resaltar el valor de la libertad y resaltar el valor de la cooperación mutua, de la solidaridad entre los seres humanos. Sí, totalmente. Hugo, ¿tú qué nos dices de la guerra? Que por cierto hay que decirlo, es entre dos países que son mayoritariamente cristianos, claro, ¿no? Sí. Digo, cristianos ortodoxos, la mayoría de ellos, pero son cristianos, ¿no? No, y Putin es un ortodoxo practicante, o sea. ¿no? Correcto, así es. Entonces eso debería... Aunque pues, yo siento que él es practicante por una cuestión política, pero bueno, vamos a dejarlo así. Como ¿no? sea, pues es escandaloso, obviamente, ¿no? Que entre dos naciones cristianas se dé este tipo de conflicto. Siempre la guerra será una derrota, ¿no? Y siempre la guerra es un recurso finalmente de impotencia cuando ya no se ha podido dialogar, llegar a acuerdos. Pues por una u otra parte, una u otra razón, se llega a una situación que el problema es que no van de por medio los que hacen las políticas internacionales, ¿no? Sino que los que sufren las consecuencias, pues es el pueblo inocente. Totalmente. ¿no? Como estamos viendo aquí, las escenas son dramáticas. Horribles. Incluso dejar tu tierra, tu casa, pues es un drama. Ya eso, aunque no haya muertos, de que los hay, por desgracia, eso ya es un gran drama, ¿no? Entonces... el exilio. Sí, claro, es un exilio, por supuesto. Dejas tus raíces, tu casa, tu idioma, no sabes a dónde vas a ir, quién te va a acoger, qué futuro te espera. Estamos hablando de 5 millones, es un verdadero éxodo, un verdadero drama. Hasta ahora, porque cada día se incrementa más. Claro. ¿No? Entonces, repito, el problema es que sí, puede haber sus razones internacionales, como
justifica Rusia, pero al final de cuentas, como siempre pasa, no se toma en cuenta a las personas concretas que son las víctimas de la guerra. Es que es el poder, Siempre. Hugo, Marcelo. ¿O ¿no? es el faraón? Es el faraón, mira, Egipto, claro. perfectamente es el faraón. Es la idea, Sí, sí, ¿no? sí. Es decir, cuando el faraón decide que además es Dios, Ah, sí, claro. Ajá. puede tener la vida de los demás a su capricho. Tiene el poder de la vida y la muerte. Y ese es el gran problema de la humanidad. Es el pecado de soberbia, ¿no? Que creo que en el catolicismo Claro, es el, claro, ma- el mayor, más- el el mayor, mayor es, claro. porque es el que es el humano sintiéndose Dios, ¿no? que quiere ocupar el lugar de Dios, efectivamente, entonces se siente dueño de la vida de todos los demás, puede disponer de ellas, ¿no? Sí. Y claro, quizá en México nos queda muy lejana una guerra y por eso a lo mejor tampoco nos impacta tanto. Sí. Digo, a todos nos causa, por supuesto, tristeza. Yo en mi comunidad, desde que empezó, todos los días pedimos por la paz. Pero aquí también no hay que olvidar que en México sufrimos una guerra espantosa, ¿no? No, varios. Todos los días descabezados, descuartizados. bueno, esa, claro, claro. Y de pronto, lo peor es que nos vamos acostumbrando a ver las escenas, a ver la perfidia. Fíjate que ese es otro buen programa que podríamos hacer, sí, ¿no? De lo sí. que está pasando en México. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con los valores? Más allá de la Exacto. impunidad y el Sí, sí, Estado, sí. que aquí en esta mesa lo discutimos diario, si hay un tema espiritual, ¿cómo ¿no? no? Por supuesto. Sí, sí. Incluso de una falsa espiritualidad, porque un sicario usa un Cristo, una Virgen de Guadalupe, ¿no? Bueno, ¿y qué Eso tal es lo de la escandaloso. Santa Muerte? ¿no? Bueno, otro tema. Eso a mí me terrible, rebasa, yo no... Terrible, pero terrible, bueno. ¿no? Es como de alguna vez decimos, acabas de decir, Hugo, es practicante, sí, ¿no? Pero hay practicantes del bien y practicantes del mal, ¿no? sí, Es claro. decir, Sí. este es un asesino, este es un hombre que la vida de otros no tiene ningún valor. Y eso yo como ser humano no lo puedo aceptar. Sí, No lo puedo aceptar. Creo que uno no tiene la posición, pero bueno, el efecto mariposa sabemos que puede lograr cambios y es importante el compromiso de cada uno, la responsabilidad de tu participación en lo que puedas participar. Sí. Bueno, pues yo creo que antes de irnos a la pausa, lo que tenemos que decir, si están ustedes de acuerdo, es que aprovechemos esta Pascua, desde luego, para hacer esa reflexión del faraón, de que aquí sigue presente y de que ese día que se esté leyendo la Agadá o ese día que se esté celebrando la crucifixión, pues habrá muertos, habrá mujeres, adultos mayores, niños muriendo en Ucrania por esta tontería de la guerra, caray, ¿no? Que no aprendemos los seres humanos, ¿no? Bueno, Gracias. voy a hacer una breve pausa y regresamos ya a concluir con nuestra mesa espiritual, el padre Valdemar, el rabino Ridner, en un momento más. Bueno, regresamos a concluir esta mesa con Hugo Valdemar y Marcelo Ridner sobre la Pascua. Como usted sabe, la semana que entra va a ser la Pascua, el próximo viernes, Viernes Santo. También empieza la Pascua judía, el primer Seder de Pesach, que Seder significa orden. Orden. Orden, ¿no? Por el... Se refiere al orden que se lee en la Agadá. Claro, claro. Pero- Ahora, yo sí quisiera, después del segmento pasado, que sí estuvo heavy, como dirían los chavos, por este tema de la guerra, pues irnos quizás a las vacaciones con un mensaje más humano, déjame ponerlo así, ¿no? Más de optimismo por la humanidad. ¿Podemos estar optimistas por la humanidad? Pregunto, ahora que estamos entrando a estas fiestas de reflexión, porque las fiestas son también de reflexión, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Hugo. Sí. Alguna vez que yo era muy joven, sacerdote, me quejaba con mi párroco de pues cómo finalmente parece que el mal cunde, que el mal vence, que el mal domina,
un poco se reía y me decía, mira, Hugo, si así fuera ya no estaríamos aquí. Eso es un buen punto. Sí, finalmente, puede triunfar el amor, puede triunfar el diálogo, puede triunfar el entendimiento. Que es el mensaje de Cristo. Sí, claro, por supuesto. O sea, no es imposible, aunque parezca que ya no hay manera, no, siempre hay una oportunidad. Y yo creo que también cada uno de nosotros en su ámbito debe ser un constructor de paz, ¿no? Y esa paz siempre inicia con la paz conmigo mismo, obviamente, ¿no? Porque yo reflejo lo que soy a los demás. Si estoy lleno de ira, de resentimiento, es lo que estoy mostrando. O sea, Putin está lleno de... Pues según, bueno, tiene una historia muy difícil también, puede ser reflejo de, sin duda. Pero bueno, yo lo que quiero decir es eso, no nos desanimemos, no caigamos en el pesimismo, pese a las cosas tremendas que vimos, pasaron también en la Segunda Guerra Mundial. Siempre podemos construir, rehacer, reconciliarnos e iniciar verdaderamente una nueva humanidad. Siempre hay posibilidades. ¿Qué se necesita, Hugo? Yo creo que eso, empezar primero con ¿Es voluntad? ¿Es un tema de voluntad? Sí, de voluntad en primer término, ¿no? Pero me parece que no es solo de una voluntad, sino de muchas voluntades que se unen, como de hecho ahora ha pasado con esta guerra, ¿no? Ha sido impresionante la unión internacional en condenar, en ver, en exhibir, cosa que antes no pasaba, ¿eh? Por ejemplo, en Irak no pasó lo que está pasando ahora. Entonces yo creo que sí, empieza con uno, pero se va hacia otras voluntades que se unen y construyen la paz. ¿Podemos estar optimistas, irnos con un mensaje positivo, Marcelo? Debemos incluso, dirías. Debemos. Yo quisiera citar a alguien, una persona que admiro mucho, que sobrevivió en los campos de concentración, que es Viktor Frankl. Ah, bueno, sí. Viktor Frankl tiene, entre muchas de sus enseñanzas, una que dice: cuando parece que estás escribiendo el final, piensa que puedes estar escribiendo una nueva historia. Yo creo que todo esto que estamos viviendo nos está llevando a la sensación de que es un final, pero no es un final. Puede ser el inicio de una nueva etapa donde tengamos más conciencia, más humanidad, más fe, más unión, menos desconfianza. Pero yo te podría decir, perdón, Marcelo, que podría ser al revés. O sea, ¿qué es lo que te hace pensar que hacia allá vamos y no hacia algo que esté peor a lo que tenemos ahorita? Bueno, yo pienso en eso porque eres un hombre de fe también. Bueno, soy un hombre de fe, pero la propia historia nos ha mostrado cuántas veces, me refiero al pueblo judío, digamos, para tomar un ejemplo, parecía que era el final del pueblo judío y sin embargo fue un nuevo comienzo. Y creo que esto es un mensaje para la propia humanidad. Es decir, estamos viviendo momentos que nos hacen sentir que estamos cerca de un final. Pero no pensemos que es un final, sino es un cambio. Pensemos que estamos cerca también de una reacción que nos va a permitir escribir un nuevo comienzo. Es decir, así como todo lo que vivimos en el mundo pre-COVID, no todo va a formar parte de nuestro nuevo mundo, yo creo que hay cosas que también tenemos que aprender de una vez por todas, que tienen que ser historia y no más historia futura. Por cierto, qué bueno que mencionas el COVID, porque tuvimos el programa sobre el COVID. A ti te dio un COVID espantoso. A ti también te dio, ¿verdad? No, ¿o no? No, afortunadamente no. Pero no, bueno, a Hugo sí le pegó. Sí, yo hablé con él. Y ya salimos. Ya salimos, sí. Ya salimos. Y ¿sabes qué? Salimos también, perdón por decirlo, pero desde luego gracias a la fe y eso, pero también la ciencia. Ah, no, evidentemente. No, claro. O sea, la verdad, qué maravilla lo de la ciencia, ¿no? O sea, más allá de la fe y de la devoción, y tú decías que le rezabas a la Virgen. Sí. Pero esta cosa de los turcos, esta pareja de los turcos que inventó la vacuna, en fin, ¿no? Unas historias fantásticas, ¿no? Van de la mano. Siempre dijimos, lo discutimos contigo, cuando nosotros decíamos que la fe y la ciencia tienen que ir de la mano. Porque solo así
vamos a encontrar todas las soluciones posibles. Y yo creo que estas Pascuas también celebremos pensando eso, ¿no? Que antes, cuando llegaban las pestes, cuando llegaban las epidemias, pues duraban muchísimos años y se llevaban poblaciones enteras porque no había llegado esa ciencia, ¿no? Efectivamente, ¿no? No hay que olvidar que Dios nos dio la cabeza, la inteligencia. Eso. Y la tenemos que usar. Y la ciencia es producto de la inteligencia humana, ¿no? Totalmente. Yo te doy la razón para que te vayas feliz de vacaciones. Pues me iré, querido Marcelo, querido Hugo. De verdad, como siempre, un placer tenerlos aquí. Me quedo con la tarea de organizar una mesa con ustedes de qué está pasando en México con esta, porque hablamos de Ucrania, pero estas barbarias también las tenemos en Zacatecas, en Michoacán, en fin, ¿no? Sí. Gracias, Hugo. Leo, felices Pascuas. Es un gusto volver a estar juntos. Marcelo, felices Pascuas. Gracias, igual a todos ustedes. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Yo me tomaré un par de semanas de vacaciones, como dije, así que voy a estar ausente, pero aquí me cubrirán mis compañeros de Foro TV y lo espero entonces dentro de 2 semanas, lunes dentro de 2 semanas a las 10:30 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.